Perlas de la segunda epístola universal de Pedro. ¿Cómo prepararnos para la segunda venida de Cristo? ¿De qué manera el diluvio refuta a los burladores? ¿Cuánta certeza tenemos del regreso de Jesús? ¿Cómo vivir mientras esperamos la venida del Señor? Buen día, hermanos de esperanza. Oremos. Bendito Padre que estás en los cielos, al ingresar al estudio de las perlas del capítulo 3 de la segunda carta del apóstol Pedro, te suplicamos que nos dirijas a lo largo de este estudio. Permítenos entenderlo y permítenos encontrar esas perlas que nuestra vida necesita. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Esta segunda carta solo tiene 3 capítulos. Con este capítulo estamos cerrando, pero lo maravilloso de este capítulo es que nos habla acerca de la segunda venida de Cristo y nos da información adicional de cómo se va a producir la purificación de la tierra. Amados, esta es la segunda carta que os escribo. Recuerden que Pablo escribió varias cartas, por ejemplo a los Corintios, y la primera no lo tenemos en la Biblia. Pero las 2 cartas que Pedro escribe sí están en la Biblia. Y dice, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. En ambas. Él dice, mis cartas tienen un propósito, tienen una razón de ser. Tanto la primera como la segunda carta tenían el propósito de exhortarnos. ¿Para qué? Para despertar, dice, nuestro limpio entendimiento. ¿Cómo entendemos esto del limpio entendimiento? Miren, cada escritor tiene su propia forma de escribir. A veces nosotros queremos entrar a la mente del escritor qué quería decir. Pero simplemente el apóstol nos está hablando acerca de que nosotros nos mantengamos limpios. Por ejemplo, Pablo habla de estar lavados, estar purificados. Jesús habla acerca de que nosotros debiéramos nacer de nuevo, como le habló a Nicodemo. Y ahora el apóstol dice, en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Necesitamos nosotros entender la palabra de Dios. Necesitamos comprender esta palabra. ¿Por qué? Porque en la medida que entendamos la palabra de Dios, vamos a evitar caer en el fanatismo, que es un extremo, o también en ser completamente liberales, que es el otro extremo. Pedro da por sentado que sus lectores tienen una mente incontaminado por la sensualidad en agudo contraste con las mentes de los falsos maestros. Y el versículo 2, ¿qué nos dice? Para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Ahora se nos habla acerca de 2 fuentes, el Nuevo y el Antiguo Testamento. Así se expresa el propósito de Pedro al escribir su carta.
se proponía hacerles recordar instrucciones anteriores y no impartir nuevas enseñanzas. Vamos a verlo en Judas 17 cuando lleguemos al estudio. Para que nosotros, que dice, tengamos memoria, recordemos, tengamos presente lo que escribieron los santos profetas, los escritores del Antiguo Testamento, y lo que escribieron los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. ¿A qué se está refiriendo ahora? A las cartas, al contenido del Nuevo Testamento. El mandamiento o enseñanza provenía del Señor, pero había sido impartido por sus propios apóstoles. El apóstol nos deja claro que el Antiguo Testamento está tan vigente como lo está el Nuevo Testamento. Hay que tener memoria de ellos. Es lamentable escuchar a algunas personas que han asimilado la enseñanza errónea de sus maestros, de sus pastores, los cuales les han dicho que el Antiguo Testamento ya no sirve. Toda una familia, en una ocasión, tuve la oportunidad de conversar con ellos y ellos estaban convencidos que el Antiguo Testamento ya no servía. Así les enseñaban en la iglesia donde congregaban. Por eso necesitamos escudriñar la palabra de Dios versículo a versículo. Y este versículo 2 es claro para que tengas memoria de las palabras que han sido dichas por los profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. En los versículos 3 al 7 encontramos ahora nosotros a los burladores, pero los burladores son refutados por el diluvio. Todo lo que los burladores decían en ese tiempo en relación a la segunda venida de Cristo es refutado por el diluvio. Lo mismo sucedió en los tiempos de Noé. También de Noé se burlaban. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias. Los postreros tiempos, los tiempos previos a la segunda venida de Cristo, para los apóstoles, ya ellos estaban en los postreros tiempos. ¿Cuánto más nosotros estamos en los postreros tiempos? El propósito de Pedro es instruir a sus lectores para que no sean extraviados por los que se mofan del pensamiento del pronto regreso del Señor Jesucristo. No está haciendo afirmaciones específicas en cuanto al tiempo de la venida de Cristo, sino tiene el propósito de preparar a su grey para los postreros días. ¿Cuándo es exactamente sus postreros días? Para Pedro era ya estaba a la puerta. Después de casi 2000 años, esos postreros días ya están a la puerta, ya los estamos viviendo. Vendrán, dice, burladores, andando según sus propias concupiscencias. Estos burladores, ¿de qué se mofaban? Se mofaban de la esperanza de los cristianos, porque según ellos era falso aquella esperanza de la segunda venida de Cristo. Pero dice que estos hombres estaban movidos, ¿por qué? Por sus propias concupiscencias, es decir, impulsados por sus concupiscencias. Estos burladores se parecen a los falsos maestros en que son gobernados por sus propias pasiones. Estas determinan su forma de pensar, su forma de enseñar. Los seres humanos sensuales no pueden desear ardientemente el regreso de aquel que es impecable. Y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? No es una referencia
a una promesa en particular, sino a las declaraciones en conjunto de los profetas y apóstoles en cuanto a la certeza del segundo advenimiento del Señor Jesucristo. La pregunta de los burladores demuestra su escepticismo. No esperaban que se cumpliera la promesa. ¿Dónde está la promesa del advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Nada ha cambiado, todo está igual. ¿No es lo mismo que nos dice la gente? Todo es igual, nada ha cambiado. Desde que los padres durmieron, desde que las generaciones pasadas durmieron, todo permanece de la misma manera desde la creación. Lo hicieron en el pasado y lo hace en el presente. Miren, aquí encontramos una perla. Es Satanás el que mueve a estas personas y por eso es que después de tantas generaciones la burla sigue la misma. ¿Por qué? Porque hay un instigador, hay uno que los mueve. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos. Pedro está diciendo, miren, estos se están burlando de la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios la que ha prometido la segunda venida de Cristo. Y ahora dice, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. La palabra fue el que mandó, la palabra fue el que dijo y existió. ¿Cómo entendemos nosotros esto de que proviene del agua? Hay algunos leyendo este pasaje que dicen, bueno, el agua ya existía, ¿no? Antes de la creación, el agua ya existía. ¿Por qué? Porque dice que todo estaba desordenado y vacía. Pero cuando hay esas dudas, es bueno recurrir a la palabra. Y nosotros encontramos en Éxodo capítulo 20, versículo 11. Recuerden que Éxodo 28 al 11 habla acerca del cuarto mandamiento. Y cuando Dios ordena que nosotros reposemos, en el 11 dice, presten atención, porque en 6 días hizo Jehová, 6 días, hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó en el séptimo día tanto. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Recuerden que Jehová es un creador. Jehová no es un ordenador. Él es el creador. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado por la palabra de Dios. El diluvio vino como se había anunciado, aunque la gente de ese tiempo no lo creía, pero se produjo el diluvio y ellos murieron. ¿Y cuántos murieron? Prácticamente toda la humanidad, a excepción de Noé y su familia. El diluvio refuta a los burladores porque la palabra de Dios se cumple. Y en relación a la segunda venida de Cristo, Jesús ha dado su palabra. Juan 14, 1 al 3, allí encierra la promesa, donde Jesús dice, vendré otra vez. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. El diluvio terminó con esa generación de burladores, porque con ellos prácticamente las cosas ya estaban consumadas.
Su pensamiento era de continuo al mal. Y ahora el apóstol, trayendo ya a lo que se viene, dice: los cielos y la tierra actuales, en contraste con el mundo de entonces, están reservados por la misma palabra, esa misma palabra que creó todo lo que vemos, esa misma palabra que anunció el diluvio, esa misma palabra ha anunciado cómo va a ser la destrucción de todo, cómo es que la tierra va a ser purificada completamente, guardados para el fuego en el día del juicio. De acuerdo con el texto griego, estas palabras pueden referirse a están reservados o guardados, pero la mayoría de los eruditos prefiere interpretar refiriéndolas a. Entonces la traducción sería: están reservados para el fuego, es decir, para que el fuego destruya, así como el agua hizo su obra destructora en el tiempo del diluvio. Malaquías 4:1, segunda de Tesalonicenses 1:8. Y de la perdición de los hombres impíos. ¿Cuándo se va a producir la perdición de los hombres impíos? En Apocalipsis 20 nosotros encontramos el juicio ante el gran trono blanco. Y allí, después de que se abren los libros, después de que todos reciben la sentencia, dice el versículo 15: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. A ese fuego del cual habla el apóstol Pedro. Ese fuego, el lago de fuego, viene a la existencia recién cuando desciende fuego de la presencia de Dios. Dice el versículo 9: los impíos que habían resucitado subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. De Dios desciende ese fuego. Siempre el fuego que devora, que destruye al pecador, desciende de Dios. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Cuán seguros estamos de la segunda venida de Cristo. Cuánta certeza tenemos. Muchos miramos hacia atrás y dicen: ya pasó más de 2000 años. ¿Y qué dice Pedro? Para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. En pocas palabras, como si hubieran pasado recién 2 días. El tiempo es muy relativo para Dios. Para nosotros el tiempo significa mucho porque nuestra vida es finita. 1000 años es una eternidad. 2000 años, ni qué decir. ¿Cuántos años vivió Matusalén? Dice 969 años. Ni siquiera un día de lo que dice Pedro. Y para muchos, como Jesús no ha venido en estos casi 2000 años que han pasado, entonces dicen: ya es mentira, no va a venir. Lo primero que debe quedar claro es que el tiempo no es una razón para dudar de la palabra de Dios. El tiempo para Dios no es como para nosotros. La primera venida de Cristo aproximadamente llevó desde la promesa anunciada a Adán y a Eva allí en el Edén casi 4000 años después. Algunos dicen: ¿por qué tanta demora? Dios sabe, el calendario profético solo lo maneja el Señor. El Señor no retarda su promesa. No hay tardanza, no hay demora.
Hay un libro que les aconsejo leer para que profundicen esta parte. Dice la demora aparente. El Señor no retarda su promesa. Algunos consideran como ya pasó más de 2000 años que el Señor está retardando su promesa. Si en el tiempo de Pedro la gente consideraba que retardaba su promesa, imagínense ahora. Por eso, Pedro ha dejado claro de que el tiempo no es un obstáculo para Dios. Según algunos la tienen por tardanza. Los que no tienen fe, los que no tienen paciencia. Recuerden que paciencia es esperar hasta que se produzca aquello que esperamos, sino que es paciente para con nosotros. Es paciente. Dios es paciente. ¿Y qué tiene que ver esta paciencia? Dice, no queriendo que ninguno perezca. Cuando nosotros leemos el libro de Ezequiel, capítulo 18, en Ezequiel 18, versículo 32, dice el Señor, yo no quiero que nadie muera. Dice, porque no quiero la muerte del que muere. Dice Jehová el Señor, convertíos pues y viviréis. Dios no quiere que nadie muera. Y entonces, algunos al leer esta parte dicen, el Señor está esperando que todos se arrepientan. ¿Eso es correcto? Recuerden lo que dijo Jesús cuando enseñó sobre las señales de la venida, de su venida, en Mateo 24. Que dado el tiempo, dado lo difícil que serán los tiempos finales, la fe de muchos se enfriará. Y también el mismo Señor Jesús enseñó las dos puertas, los dos caminos, angosto y el ancho. Por el angosto van los que van al camino o van hacia la salvación, y por el ancho van los que van a la perdición. La gran mayoría va a la perdición. Entonces, entender esto como que Dios no va a venir, Cristo no va a venir hasta que la mayoría se arrepienta, no va en consonancia con lo que dice la Biblia. La Biblia deja en claro que lamentablemente la mayoría se va a ir en pos de la bestia. Por ejemplo, Apocalipsis capítulo 13. La mayoría va a adorar a la bestia. La mayoría va a rendir culto a la bestia. La mayoría. Pero sí sabemos que el Señor no quiere que ninguno muera. Porque de tal manera amó Dios para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. No queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ese es el anhelo de Dios. Ese es el deseo de Dios. Pero su segunda venida está definida por un tiempo. Jesús dijo, el día y la hora nadie sabe sino mi Padre. Nadie sabe, solo mi Padre. La primera venida de Cristo, dice Gálatas 4:4, que se produjo en el tiempo indicado. En Daniel 9 encontramos el cronograma de la primera venida de Cristo. Y cuando Habacuc escribe sobre la esperanza del cumplimiento de las promesas de Dios, dice, ciertamente se va a cumplir en el tiempo indicado. Hay algunos que, basados a este versículo, dicen que nosotros podemos apresurar la venida de Cristo si predicamos todos. Y si no predicamos, estamos retrasando la venida de Cristo. El reloj profético de Dios no depende de si nosotros nos entregamos o no. Si eso fuera cierto, entonces Cristo nunca va a venir,
porque la mayor parte de los miembros de la iglesia siempre van a estar fríos o tibios. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Vendrá. El día del Señor se va a producir. La segunda venida se va a producir de forma inesperada. ¿Para quiénes va a ser esta venida inesperada? ¿Para el pueblo de Dios o para los impíos? ¿Para quiénes es esta venida inesperada? Cuando nosotros leemos las cartas del apóstol Pablo a los tesalonicenses, dice que nosotros no estamos en tinieblas. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas. Capítulo 5, versículo 4 de Primera de Tesalonicenses, para que aquel día os sorprenda como ladrón. El pueblo de Dios, aquellos que son trigo, van a estar apercibidos de los tiempos y las señales. ¿Qué dice en Mateo 24? Mirad la higuera. Aprendan de la higuera. Cuando florece es que ya el verano está empezando. Y el pueblo de Dios entenderá plenamente. Pero para la gran mayoría, la segunda venida será como ladrón en la noche. Solo los sorprenderá. Pero ¿qué dice Primera de Tesalonicenses 5:4? Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. A eso se llama la preparación diaria. Vivimos hoy esperando que hoy sea esa segunda venida. Vivimos hoy de tal manera esperando que hoy se produzca esa manifestación, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo. ¿En qué momento van a pasar los cielos con grande estruendo? Va a ser cuando Cristo venga por segunda vez. Y esto les estoy mencionando para que se den cuenta que el apóstol Pablo nos está describiendo cómo se va a producir la renovación, cómo es que se va a cumplir la palabra de Dios, esa palabra que creó todo, esa palabra que anunció el diluvio, esa palabra que ha anunciado la segunda venida de Cristo. Pero nosotros leemos en Apocalipsis 22 detalles, ¿verdad? Detalles. Después de que todos sean consumidos por el fuego, ese fuego que cae de Dios, capítulo 20, versículos 9 y 10 nos habla cómo va a ser la destrucción de los impíos. Y luego el capítulo 21 dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Pero aquí aparentemente en el versículo 10 es como que cuando Cristo venga se produce esto del cielo nuevo y tierra nueva. Cuando Cristo viene, dice Apocalipsis 20, todos los redimidos se van. Primera de Tesalonicenses 4:3 en adelante. Y durante 1000 años la tierra queda en tinieblas. El profeta Jeremías, hablando de ello, dice que la condición de la tierra será similar al del principio. Oscuridad, tinieblas. Los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos. La tierra va a ser purificado con el fuego. Ese fuego que va a destruir a todos los impíos. Ese fuego del cual habla Apocalipsis 20. Ese fuego que dice el versículo 14, 15, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego.
el versículo 10 del mismo capítulo 20, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta. Después del milenio. La Biblia es un enorme rompecabezas que vamos armando, no como se nos antoja, sino como la misma Biblia lo establece. Y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. ¿De dónde desciende ese fuego? Ese fuego desciende de Dios. Apocalipsis 20:9. Puesto que todas estas cosas, ahora el apóstol nos llama a reflexionar, todas estas cosas han de ser deshechas. ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Todo va a ser deshecho. Hay quienes andan preocupados por acumular. Quieren acumular y acumular propiedades y acumular casas. Todo va a ser deshecho. Es bueno tener comodidades. Es bueno tener calidad de vida. Pero no nos convirtamos en acumuladores sabiendo que todo esto va a ser deshecho. ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? De los versículos 11 al 18, el apóstol nos da una exhortación para que nosotros vivamos santamente en anticipación al advenimiento. ¿Qué dice el apóstol Pablo en su carta a los Corintios? Hoy es el día de salvación. Hoy. ¿Cómo no debéis vivir? ¿Y cuándo es que debemos vivir santa y piadosamente? Hoy. Hoy es ese día. Una conducta de piedad. Una vida consagrada. Una vida dependiente de Dios. Una vida al servicio de Dios. Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios. Otra versión, en lugar de apresurándoos, dice acelerando, es decir, facilitando la llegada del día de Dios o deseando fervientemente ese día. Los que han confesado sus pecados pueden anhelar la venida de Cristo y dedicar sus energías a propagar el Evangelio, preparando así el camino para el advenimiento del Señor. Esperando. ¿Qué más? Apresurándoos para la venida del día de Dios. ¿Y cuándo es eso? Hoy día. Hoy es ese día de preparación. Hoy es el día de consagración, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Cuando Dios establezca la tierra nueva, el cielo nuevo, todo lo antiguo, todo lo que fue contaminado por el pecado será deshecho. Serán quemados, serán fundidos, porque Dios anuncia cielos nuevos y tierra nueva. Apocalipsis capítulo 21. Pero nosotros, refiriéndose a la iglesia de Dios, refiriéndose a los que son trigo, miren, ¿por qué menciono a los que son trigo? Porque dentro de la iglesia crecen juntos hasta el tiempo del fin el trigo y la cizaña. Los que son trigo se consagran cada día. Los que son trigo entienden que hoy es el día de preparación. Los que son cizaña viven distraídos por cualquier otra cosa. Viven en sus intereses particulares. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Cielos nuevos y tierra nueva. Ese cielo nuevo y esa tierra nueva, ¿qué va a ser? Dice, un lugar de justicia, porque Dios mismo morará en ella. 21:3 de Apocalipsis dice, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Jeremías, hablando de Jehová, dice,
Jehová, justicia nuestra. ¿Quién es la justicia? Es Jehová. Así como la verdad, el camino, la vida, es Jehová, es Dios, es Jesús. En los cuales ya no hay injusticia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas. ¿De qué cosas? De los cielos nuevos y tierra nueva. Estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz. Procurad diligentemente, con entrega, con constancia. Y perdonen si soy muy reiterativo, todo eso es hoy, no es para mañana. No es que mañana lo voy a hacer, es hoy. Hoy tengo que ser diligente. Hoy es que debo consagrarme a Él. Hoy debo ser hallado sin mancha e irreprensible. El que sea hallado por Jesús en esa condición ciertamente estará en paz, poseerá la calma interior que produce el ser irreprensible, estará en paz con Dios y con sus prójimos. Pero nótese como contraste la descripción que presenta Pedro de los falsos maestros, segunda de Pedro 2:13, donde habla que ellos no disfrutan de paz. ¿Cómo debemos ser hallados nosotros? Irreprensibles, sin mancha. Lo mismo que dice el apóstol Pablo en su carta a los Efesios, que Jesús se dio a sí mismo para preparar, dice el versículo 27 del capítulo 5 de Efesios, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Presentársela. Él es el que ha hecho todo para que nosotros no tengamos mancha ni arruga ni cosa semejante con su muerte. ¿Y cómo es que nosotros vamos a estar sin mancha ni arruga ni cosa semejante? ¿Cómo es que hoy podemos estar nosotros en esa condición? Isaías nos responde en el capítulo 1 de Isaías, versículo 18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día de estar sin mancha. Hoy es el día de ser irreprensibles. ¿Cómo? Estando a cuentas con el Señor. ¿Cómo? Suplicando que la sangre de Cristo nos lave de todos nuestros pecados. Es lo que dice Apocalipsis 12. Con su sangre nosotros hemos sido lavados y entonces estaremos en paz. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Esa aparente demora es para salvación. Dios quiere que todos se salven. La paciencia de Cristo es para salvación. Él quisiera que todos procedan al arrepentimiento. Los burladores consideraban la demora del Señor como una prueba de que las promesas del Salvador nunca se cumplirían. Pero el apóstol Pedro muestra que más bien es una evidencia de la misericordiosa paciencia de Cristo. El Señor espera que todos los que desean tengan la oportunidad de aceptar la salvación. Es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Pablo escribió sobre la segunda venida de Cristo mucho. Hemos visto Primera de Tesalonicenses, hemos visto en su carta a Timoteo,
Hemos visto en su carta a Tito, por ejemplo, en su carta a Tito lo llama la esperanza bienaventurada. Pablo ha escrito mucho y ya hemos estudiado versículo a versículo lo que Pablo escribe sobre la segunda venida de Cristo y cómo es que Dios anhela que todos procedan al arrepentimiento. Si usted recién está estudiando con nosotros el capítulo del día, le invito a revisar los demás videos. Están publicados en las listas según el libro. Una lista con el libro respectivo. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas. Y ahora el apóstol nos dice algo sobre Pablo. Dice, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. Hemos visto nosotros cómo es que hay ciertos pasajes que no son fáciles de entender de la carta de Pablo. Y Pedro era consciente de ello. Aunque no se identifican esos asuntos difíciles, la mayoría de los comentadores convienen en que se refieren a cuestiones sobre laxitud moral, surgidas de una tergiversación de la enseñanza de Pablo en cuanto a la segunda venida y la relación del cristianismo con la ley, temas que ocupan un lugar prominente en Primera de Tesalonicenses y Gálatas. Hay algunas cosas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen. Terrible, ¿verdad? Por ejemplo, ¿cómo es que esos inconstantes, esos doctos tuercen? Dicen que Pablo dice que la ley ya fue clavada. Esa partecita cuando habla Pablo en su carta a los colosenses, ellos dicen, bueno, acá Pablo dice que ya fue clavada. Pero cuando Pablo dice que si la ley no existiera, no existiría pecado, eso no cuenta para ellos. Cuando Pablo dice en Romanos 3:31, luego por la fe invalidamos la ley, eso no cuenta para ellos. ¿Por qué? Porque tuercen las escrituras, van torciendo. Y algunos que toman ciertos pasajes, como la carta que escribe a Timoteo, para decir que ya Dios ha borrado esa diferenciación entre carnes limpias e inmundas. Los indoctos tuercen. La Biblia no se contradice. Hay un solo evangelio. Un solo evangelio. Como también las otras escrituras. Estos torcedores de la escritura no solo torcían las escrituras de Pablo, sino también las otras escrituras. Y lamentablemente todo eso va para su propia perdición. Y cuando se habla de otras escrituras, se habla acerca del Antiguo Testamento. Recuerden que cuando Jesús enseñó sobre las escrituras era el Antiguo Testamento. Cuando Pablo hace referencia a las escrituras es el Antiguo Testamento. Y estos hombres, estos burladores, como los falsos profetas, como los falsos maestros, simplemente están yendo hacia su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, guardaos. Guardaos. El creyente es responsable de su propia seguridad. La salvación es personal. Cada uno decide, recuerden el libre albedrío. No debe entregarse al sueño durante la lucha espiritual en que está empeñado. Primera de Corintios 16:13, Efesios 6:10 al 18. Hay que vestirnos cada día de la armadura de Dios. Guardaos, no sea que, arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. El apóstol Pablo escribe, recuerdan ustedes, dice, yo por eso golpeo mi cuerpo, no sea que
habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a perderme. ¿Qué dijo Jesús en Mateo 24? Él nos habla acerca de el que permanezca fiel hasta el fin. El que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y ahora el apóstol Pedro dice, guardaos, mantente firme, irreprensible, sin mancha, cada día. Si nosotros tenemos una entrega diaria, si nosotros practicamos la comunión diaria con Cristo, estaremos consolidando nuestra fe. Y como hemos leído en esta misma carta que escribe el apóstol Pedro, dice en el versículo 9, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos. Sabe, si nosotros lo buscamos cada día, estaremos guardándonos para no ser arrastrados por el error de los inicuos. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Creced, hay que crecer. El tiempo del verbo implica continuidad, creciendo, continúa creciendo. Los lectores de Pedro ya habían progresado mucho en su conducta, pero no debían quedar satisfechos, debían continuar su crecimiento espiritual. El crecimiento es característico del verdadero Hijo de Dios, como lo es en todos los seres vivientes, pues ha encontrado una nueva vida en Cristo Jesús. Su meta es tener un carácter que se asemeje al carácter perfecto de su Señor y una mente que pueda pensar a semejanza de Cristo. Aspira a crecer en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo. El cristiano puede anticipar en esta vida y en la de más allá un crecimiento ilimitado en carácter y en la comprensión de la voluntad y de los caminos de Dios. Siempre habrá profundidades ilimitadas de pensamiento y espíritu que Él podrá sondear, nuevas alturas que escalar, nuevas puertas de aventura y oportunidades que abrir. Como Pedro ya lo hizo notar, los niños cristianos recién nacidos, primera de Pedro 2:2, ellos deben crecer alimentándose con la leche espiritual no adulterada de la palabra. Pero finalmente llega el tiempo cuando no deben seguir subsistiendo con una dieta que consista principalmente en leche espiritual, sino deben aprender a participar del alimento sólido. Hebreos 5, 11 al 14, Hebreos 6, 1 al 2. Creced en la gracia. ¿Y cuándo es eso? Hoy. Hoy es el día para crecer. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día de consagrarnos. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. A Él sea la gloria. Crezcamos cada día en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Consagrémonos hoy. Preparémonos para el encuentro con nuestro Señor. Que Dios te bendiga. Amén.